Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Nos da mucho gusto saludarles nuevamente en este ciclo de pláticas en torno al empoderamiento económico de la mujer que hemos organizado en el colectivo 50+1, capítulo Oaxaca. Soy Narcedalia Ramírez, coordinadora del Grupo de Empoderamiento Económico y junto con Masha Arellanes, vicecoordinadora, estamos encauzando el interés de grandes mujeres que integran este frente y que para nosotras es un honor organizar, invitar ponentes tan importantes como la que nos acompaña el día de hoy y convocar a todas las luchadoras sociales posibles para mantener la atención y acción a partir de la información. El día de hoy tengo el gusto de saludar y presentar a ustedes a una mujer sensible a las causas sociales y experta en temas fundamentales como el que expondrá el día de hoy. Alina Basegoda Treviño, quien es internacionalista por el Colegio de México, maestra en comunicación y maestra en política internacional por la Universidad de Stanford. Ha colaborado en distintas dependencias de la administración pública y empresas del sector privado, en funciones relacionadas con comunicación y educación. Tiene más de 20 años de experiencia docente universitaria y es fundadora de Mente en Forma, una organización no lucrativa dedicada desde 2009 a la inclusión laboral de los adultos mayores y las mujeres a través de la enseñanza de la tecnología. El día de hoy nos acompañará con una ponencia en el que nos hable del tema que inevitablemente nos interesa a todas, la negociación y resolución de conflictos. Y es que el conflicto, por su naturaleza, se convierte en un elemento importante dentro de las interacciones de los individuos, ya que este mismo sirve de elemento revelador de los intereses de los participantes. Escuchemos, pues, qué tiene que hacer la negociación como proceso a seguir por las partes para resolver el conflicto a través de un acuerdo. Bienvenida, Alina. Muchas gracias por estar con nosotras, por simpatizar por esta noble causa que estamos procurando en este frente común y estaremos atenta a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Narcedalia. Muchas gracias, Masha. Es un honor para mí estar con ustedes y les agradezco mucho haberme considerado. Entonces, bueno, sin más, les voy a compartir pantalla para empezar a hablar sobre esto, sobre la negociación para la resolución de conflictos. A ver, aquí hay algo que... ¿Ya están pudiendo ver mi pantalla? Ya está, gracias. Va, buenísimo. Voy a empezar por decirles como cuáles son los objetivos de la plática de hoy. La idea es que al terminar seamos capaces de definir qué es un conflicto y reconocer las maneras de atenderlo, reconocer diferentes estilos de negociación, explicar las características de la negociación, de la negociación por principio en contraste con la negociación por posición en la estrategia del programa de negociación de Harvard, y también identificar desafíos y oportunidades del estilo de negociación reconocido como femenino, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esto de qué es un conflicto, por qué surgen los conflictos y qué consecuencias pueden tener. No sé si alguien me quiera ayudar con una definición. Yo creo que el conflicto es la falta de acuerdo sobre un punto específico. Ok. Bueno, la verdad es que yo empecé diciendo eso en mi intervención, Alina, por eso no quisiera ser reiterativa, pero inevitablemente me parece a mí que es un elemento fundamental en el que nos une a todos los individuos porque estamos negociando en cada momento de la vida desde que somos pequeños. Entonces, me parece que la negociación es el punto clave para seguir caminando literal hacia adelante. Sí, exacto. Bueno, y efectivamente el conflicto además es algo constante en toda nuestra vida, todos nuestros días, ¿no? Siempre que hay, digamos, intereses que no son compatibles, siempre que yo quiero algo que tú también quieres, ahí hay un conflicto. Y puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Puede tener consecuencias muy importantes en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, psicológicos, emocionales, en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y en fin, es algo que también, sin embargo, puede traer consecuencias positivas. Y eso es a lo que quiero enfocar la plática de hoy. ¿Cuáles son estos elementos o cómo podemos hacer que el conflicto y la negociación generen valor? Y entonces terminemos después de un conflicto mejor que como estábamos
antes del conflicto. Vamos a hablar de eso con mucha insistencia. Son desacuerdos, son discusiones, enfrentamientos, pueden ir escalando, digamos, pero cualquier desacuerdo es un motivo de conflicto. Y es porque tenemos diferentes creencias, tenemos diferentes identidades, diferentes intereses, tenemos diferentes emociones y todas esas cosas pueden generar entonces conflictos. Las diferencias pues son inevitables, pero los enfrentamientos, esos sí se pueden controlar. Y de eso se trata esto de lo que vamos a hablar hoy. Las consecuencias de un enfrentamiento mal manejado, pues les decía, pueden ser enormes en todos estos aspectos, ¿no? Pero una negociación bien manejada puede terminar en un acuerdo que genere valor para todos. Un acuerdo que atienda los intereses de ambas partes en conflicto, que considere los intereses de la comunidad y que sea duradero. Esa es la definición, digamos, de una negociación sabia de acuerdo al programa de negociación de Harvard. Puede ser un acuerdo que incluso mejore las relaciones entre los negociadores. Un buen acuerdo es uno que no empeora las relaciones entre los negociadores e incluso, en el mejor de los casos, las mejora. Negociamos cuando además de los intereses en conflicto, también hay intereses en común. Si no hay intereses en común, pues el conflicto se puede ir, digamos, se puede escalar o simplemente nos podemos salir de esa relación. Cuando le vamos a llamar MAPAN solamente por una ocasión, es la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado, pero todo el mundo lo conoce como BATNA por sus siglas en inglés. Entonces, si lo mejor que podemos lograr sin negociar es algo suficientemente bueno, muchas veces no nos vamos a sentar a negociar porque la negociación conlleva ciertos costos, conlleva tiempo, lleva cierto desgaste. Entonces, hay veces que no vale la pena sentarnos a negociar. O sea, podemos a lo mejor imponer nuestra postura o dejar pasar, ¿no? Hay un conflicto ahí, no me quiero desgastar, lo dejo pasar, me quedo con la situación actual, ¿no? Me quedo como están las cosas ahorita y no está tan mal. O me impongo al otro y no me interesa negociar con el otro, me impongo y logro lo que quiero. Pero cuando hay intereses en común y no me puedo imponer al otro porque eso implicaría costos mayores, o en general cuando la mejor alternativa que tengo a negociar no es buena, entonces es cuando me siento a negociar. El MAPAN, les digo, le vamos a llamar BATNA, ¿no? Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es como siempre se usa en la literatura. Bueno, pues muchas investigaciones muestran que los hombres están más inclinados a negociar que las mujeres. Hay varias interpretaciones de por qué pasa esto, por qué las mujeres no nos sentamos a negociar con tanta frecuencia. Una de ellas puede ser que seamos, digamos, más conformistas quizás con el status quo, con la situación en la que nos encontramos. No estamos bien y no queremos como arriesgarnos a otra cosa, ¿no? Estamos satisfechas con cómo están las cosas hoy día. A lo mejor es también que nos sentimos más temerosas del proceso de negociación, ¿no? Que ellos. En Estados Unidos han encontrado que 20% de las mujeres nunca negocian un salario. Y eso tiene implicaciones enormes. En fin, ya hablo de Estados Unidos porque es de donde tenemos datos, pero es muy probable que en México sea igual o peor. Que nosotras no negociemos un salario. Y eso significa que desde nuestro primer empleo ganamos menos que los hombres y a lo largo de nuestra carrera laboral muy probablemente llegamos a ganar, dicen en Estados Unidos, o sea, dicen en estas investigaciones, ahí están las citas si a alguien le interesan, a lo largo de una carrera de 45 años podemos llegar a ganar hasta $1 millón menos que los hombres. Entonces, siempre hablamos mucho de esta cifra de que ganamos solo 70% de lo que ganan los hombres, y en buena medida es porque nosotras no negociamos. Nosotras a lo mejor no nos atrevemos a negociar. Cuando le preguntan a la gente qué metáfora podrían utilizar para una negociación, los hombres suelen decir que es como un juego de pelota, es como ganar o perder
en un juego de pelota, ¿no? En fútbol o en básquetbol o lo que sea. Y las mujeres, la metáfora que suelen utilizar o que solemos utilizar es una visita al dentista. Es claramente algo que no tenemos ninguna ganas de hacer, algo que nos genera temor, que nos duele, que nos lastima. ¿Y por qué es eso? La verdad es que dentro de nuestra cabeza está esta idea que es bien fundamentada de que las personas, la sociedad en general entiende a una mujer que negocia de estas tres maneras. O es una suavecita porque tiene este instinto maternal y entonces pues seguro va a ser fácil negociar con ella y nos podemos imponer. O es una de estas rudas mujeres como mandonas, desagradabilísimas y no queremos tampoco ser esa señora mandona, esa, ¿cómo puedo yo llamarla sin llamarla perra? Que hay que está en el subconsciente colectivo, ¿no? De estas mujeres muy empoderadas, pero muy duras y así. Esas que gritonas, etc. Entonces están estas dos ideas y no queremos ser las primeras porque las primeras pierden en las negociaciones y tampoco queremos ser las segundas porque entonces no vamos a ser atractivas, ¿no? Porque entonces no vamos a ser aceptadas por la sociedad. Entonces, así es, se genera un círculo vicioso, porque pocas mujeres negocian, pocas personas están acostumbradas a que nosotras negociemos, y entonces tiene la sociedad una visión, una percepción negativa de ellas, y eso hace que negociemos menos y menos y menos. Por eso es que tenemos como este gran desafío de cómo hacer. Y vamos a ver hacia el final de la sesión, más adelante en la sesión, cómo no es de todos modos una tragedia, al contrario, vamos a ver eso. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Lo podemos enfrentar entendiendo que es una negociación, preparándonos siempre para una negociación, nunca acercándonos a una negociación sin saber qué es nuestro Batna, qué es lo mejor que puede pasar si nos levantamos de la mesa, sin saber quién es el otro y qué intereses tiene, sin saber cuáles son exactamente mis intereses, más allá de la postura que pueda yo inicialmente tener, cuáles son mis intereses detrás de esa postura, etcétera. Y ahorita vamos a ver todo eso, preparándonos pues. Cambiando nuestros prejuicios y atendiendo nuestras emociones, o sea, sí, controlando nuestras emociones y atendiéndolas, reconociéndolas, mostrándonos como parte de algo mayor y negociando en paquete. Vamos a hablar de eso hacia el final de la sesión, pero ahorita quiero como dejar un poco claro qué es una negociación y qué clase de negociadores podemos ser. Hay, digamos, dos extremos en un continuum de negociaciones, ¿no? En general, todas las negociaciones mezclan estas cosas, pero en un extremo está la que llamamos negociación distributiva y del otro lado está la que llamamos negociación integradora o integrativa. A mí me gusta más integradora nada más porque suena mejor. Me parece que es una palabra que existe en realidad, mientras que integrativa, yo creo que alguien se la inventó. Pero la negociación distributiva es una negociación conflictiva, es un enfrentamiento, es la típica negociación del mercado, ¿no? De yo te lo quiero vender a 10 y tú me lo quieres comprar a 5 y entonces, bueno, pues órale, pues la transacción será en 7.5, ¿no? En 7.50. Ese es el regateo, el estira y afloja. Esa es la negociación distributiva, es la negociación de un pastel, de la rebanada que tú te comes ya no me la puedo comer yo, la que me como yo no te la puedes comer tú. Entonces, no hay, lo que yo gano tú lo pierdes y lo que tú ganas yo lo pierdo. Por eso es que defiendo esa rebanada de pastel un poco como león, ¿no? Porque pues es eso, lo que hay es lo que hay. Esa es la negociación distributiva, es el regateo. Por otro lado, la negociación integradora es una más cooperativa, es una coordinada y una que pretende solucionar problemas. No es una en donde la rebanada de pastel que te comes tú ya no me la comí yo, sino que tenemos el problema de que ambos nos queremos comer el pastel completo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es el problema de los dos.
Entonces necesitamos ambos colaborar y cooperar para hacer que ese pastel, que normalmente es uno, se convierta en dos. Vamos, porque cada uno de nosotros quiere un pastel completo. Entonces, digamos que esto un poquito más complejo, estas negociaciones integradora y distributiva, se convierten en estos 4 cuadrantes, en donde hay 2 cosas que considerar, ¿no? Los 2 ejes son, ¿qué tanto me importa el resultado de esta negociación? ¿Y qué tanto me importa la relación en esta negociación? Si me interesa mucho la relación y el resultado no me interesa tanto, entonces voy a tener una actitud en la negociación que llamamos acomodativa. Me voy a acomodar a lo que quiera el otro porque la relación me importa mucho y el resultado no me importa tanto. Si por el contrario el resultado no me importa y la relación tampoco me importa, eso es lo que vamos a llamar una actitud evitativa. Voy a evitar la negociación, voy a evitar la relación, ya no quiero saber nada de esta persona. O sea, ya si se quiere quedar con la casa, el coche, el perro y los niños, que se los quede. Siempre, ya no quiero saber nada, ¿no? Y ahí ya ni siquiera hay una negociación. Mi mejor alternativa posible a un acuerdo negociado, mi BATNA, ya me parece bien comparado con la monserga de negociar con esta persona. Entonces ahí, se fijan en este cuadrante, en el cuadrante inferior izquierdo, no hay realmente una negociación. Voy a evitar la negociación para evitarla, porque la relación no me importa y porque el resultado no me importa tanto tampoco. Si el resultado me importa mucho, pero la relación no me importa, entonces voy a tener una actitud competitiva. Es esa en la que yo gano y tú pierdes. No me interesa mi relación contigo y por lo tanto me voy a imponer a que se haga aquí lo que yo diga, aunque después rompa contigo, aunque después no nos volvamos a ver en la historia. Y la negociación colaborativa es esa en la que me importa la relación y también me importa el resultado. Esa es la que llamaríamos ganar-ganar. Entonces, notan en la negociación que decíamos en la lámina anterior, la negociación distributiva, quienes negocian son un acomodativo con un competitivo o 2 competitivos o 2 acomodativos, ¿no? Pero estos son los 2 cuadrantes en donde se lleva a cabo una negociación distributiva. En cambio, la negociación integradora es la que se lleva a cabo en el cuadrante superior derecho. Es la negociación en donde me importa la relación y también me importa el resultado. Ya habíamos dicho, la que está aquí abajo no es negociación. Ahí ya dejamos que el agua corriera debajo del puente. La negociación colaborativa es esta negociación este es un caso verídico de una zona en donde había un terreno, esto es en Medio Oriente, había un terreno y se iba a explotar el petróleo. Y entonces lo compra una compañía petrolera y les dice a los campesinos, váyanse a sus casas, váyanse de aquí porque este terreno ya es mío. Y los campesinos acababan de sembrar. Entonces dijeron, no nos vamos de aquí, porque está aquí toda nuestra cosecha, está todos nuestros ahorros del año, está toda nuestra comida. O sea, si nos vamos, nuestra mejor alternativa posible, un acuerdo negociado, nuestro BATNA, es morirnos. Y nos da igual morirnos porque ustedes nos maten sacándonos de aquí a palos o morirnos de hambre. Entonces nos vamos a morir luchando. Y entonces estaban en esta negociación distributiva en donde lo que yo tengo de terreno no lo tienes tú y lo que tú tienes de terreno no lo tengo yo, como un pastel, cuando se empezaron a preguntar, bueno, tú, ¿para qué quieres entrar de una vez al terreno? Bueno, yo quiero entrar de una vez porque necesito mapear, porque necesito ver la calidad del suelo, porque necesito empezar a ver en dónde es probable que estén los yacimientos y dónde tengo que perforar, etc. ¿Y tú por qué no te puedes ir? Bueno, pues porque yo tengo aquí, no me puedo ir antes de 6 meses, porque si me voy antes de 6 meses me quedo sin nada. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a poder empezar a producir petróleo en este terreno? Les preguntan a los
a los dueños del terreno. Bueno, en 3 años. Bueno, y mientras tanto, ¿qué piensan hacer? Pues esto de mapear, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si entonces se quedan los campesinos en este terreno hasta que salga su cosecha? Mientras ustedes al mismo tiempo mapean y ven la calidad de la tierra, etcétera. Y entonces la empresa dice, perfecto, yo puedo hacer eso sin problema. Y es más, dentro de 3 años que ya se empiece a producir petróleo, yo le puedo dar empleo a la gente que vivía aquí. Entonces, esa es una negociación integradora. Es una en donde me importa el resultado, pero también me importa la relación. Y la relación es una relación, pues, de largo plazo. Entonces, mientras más atención ponemos en nuestras posiciones, y yo digo, no, se van los campesinos porque este es mi terreno y se acabó. Y los otros dicen, no me muevo de aquí porque me sacan en ataúd porque yo no dejo aquí mi cosecha. Mientras más atención pongamos en nuestras posiciones, menos atención ponemos en los intereses que están debajo, que están detrás, que subyacen esas posiciones. Es como nos clavamos en el regateo, en el estira y afloja, y no nos fijamos que detrás de esta postura hay un interés y que los intereses de ambos pueden ser legítimos, que no hay necesariamente uno más legítimo que el otro y que además incluso pueden no ser incompatibles. Lo que hacemos normalmente cuando nos acercamos a una negociación, nada más porque es la negociación más común, es que partimos a la mitad nuestras diferencias y decimos, bueno, tú pierdes un poco y yo pierdo un poco, y entonces así ya cada quien, los dos quedamos más o menos contentos, más o menos enojados. Eso es lo que normalmente pasa, esta negociación por posiciones o esta negociación distributiva. El problema es que, por supuesto, pues no es muy eficiente esta negociación porque más bien no es muy efectiva, porque, digamos, sí puede ser que nos ahorremos ciertos recursos de tiempo, de emociones, etcétera, de estar en este estira y afloja, pero al final no logramos todo lo que queremos. Entonces terminamos cediendo y además terminamos muchas veces sintiendo que cedimos más de lo que ganamos, porque hay y también hay varios estudios al respecto, hay todo un fenómeno psicológico en el que lo que tú pierdes te parece más valioso que lo que ganas. Es como, y el otro igual, el otro lo que gana, que es lo que tú perdiste, lo considera menos valioso que lo que perdió, que es lo que tú ganaste. Entonces todo el mundo termina descontento en una negociación distributiva. Entonces, el desafío está en cómo negociar por principios, en cómo hacer una negociación integradora, que realmente esté diseñado para tener resultados sabios, que era lo que les decía hace ratito, que sea una negociación que atienda mis intereses, que atienda los intereses del otro, que atienda los intereses de la comunidad y que atienda también, y que sea duradero. Eso es un acuerdo sabio. Y que sea eficiente y que sea amigable, que termine con una relación mejor que como empezó. Como el método que plantean los académicos de Harvard el programa de negociación de Harvard es probablemente el más importante que existe y además es como muy digamos, muy interdisciplinario. Lo mismo es de la Escuela de Negocios que de la Kennedy School y en fin, de políticas públicas y en fin, es el tema de la negociación en Harvard es un tema central. Parte de estos 4 factores. 1, la gente, después los intereses, después las opciones y luego los criterios. En términos de la gente hay que separar a la gente del problema. Ahorita vamos a ver rápidamente uno por uno. Pero de eso se trata, de separar a la gente del problema, de enfocarse en los intereses y no en las posiciones, de ver qué alternativas existen de solución y de plantear un mundo de alternativas posibles y de identificar criterios que sean objetivos, que nos permitan hacer que todos nos sintamos bien con el resultado. Entonces, el tema de la gente. Cuando las emociones se mezclan con el problema y los egos se identifican con las posiciones, o sea, yo soy una buena negociadora, sí y solo sí logro lo que me propuse lograr en esta negociación. No mi interés, sino mi postura. Entonces, y ahí está mi ego, ¿no? Porque si no lo logro, entonces ya no valgo.
entonces la negociación se termina rompiendo, se termina siendo distributiva y no una negociación por principios, más bien simplemente por posturas. No podemos tampoco ceder en el resultado en el interés de mantener la relación, porque entonces hace que el otro, o sea, nos coloca a nosotros en esa posición, ¿se acuerdan de nuestro cuadrante? Nos coloca a nosotros en la posición del acomodativo y el otro necesariamente entonces toma la postura del competitivo. Entonces el negociador suave y el negociador duro respectivamente. Los participantes en una negociación, al contrario, deben verse trabajando lado a lado y no frente a frente. Lado a lado para resolver un problema común y no frente a frente considerando al otro su problema. Esto es crucial. Incluso Fisher y Uri, que son los dos autores probablemente más conocidos en el programa de negociación de Harvard, sugieren que al momento de negociar, las partes no se sienten frente a frente, sino que se sienten lado a lado. Que incluso ese movimiento físico de estar uno cara al otro promueve más agresividad que si ambos están, digamos, en una mesa de trabajo sentados lado a lado. Eso es separar a la gente del problema. Considerar, pues, que el otro, la persona con la que estás negociando, no es el problema. El problema es que él necesita el pastel completo y tú necesitas el pastel completo. Y entonces entre los dos tienen que hacer de un pastel dos. Entonces, verse pues como compañeros de trabajo. Y una manera de lograrlo es cultivar emociones positivas durante la preparación de la negociación. Mientras estamos preparando la negociación, estar conscientes de que el otro es una persona con intereses legítimos, igual que nosotros, y cultivar esas emociones. Y muchos investigadores señalan que el problema de las emociones es uno de los principales problemas que tenemos las mujeres al sentarnos a negociar. Que sí nos aferramos, digamos, a una emoción negativa respecto al otro y no cultivamos respecto al otro emociones positivas que permitan la colaboración. Para lidiar con problemas personales hay que cambiar cómo tratamos a la gente, pero no resolvemos problemas personales con concesiones en los resultados. Entonces, una cosa son los resultados, una cosa es ese problema que tenemos en común él y yo, y aparte está si acaso tenemos un problema con el otro. Y ese se resuelve de otra manera. No se resuelve con el resultado de la negociación, se resuelve con la manera en que interactuamos él y yo. Entonces, tenemos que identificar cuál es el problema que tengo con esa persona, si hay un problema con la persona, y atenderlo, atender la emoción, atender la comunicación, atender las percepciones, pero no ceder en los resultados. ¿Tienes una pregunta, Masha? Va, adelante. En Facebook Live nos preguntan, aparte de que tienes muchas felicitaciones, Alina, y muchos agradecimientos a la ponencia, nos preguntan qué significa exactamente sentarse lado a lado. O sea, y la pregunta es de Hilda Cabrera Domínguez, y nos dice, o sea, que no se sienten frente a frente sintiéndose en un plano igualitario en la negociación, ¿o de qué se trata? O sea, se trata justamente, o sea, físicamente, colocar a los negociadores lado a lado con una mesa en donde van a trabajar. En vez de que sea una mesa como, digamos, una mesa de comida o de café o lo que sea, en donde el otro está frente a mí, y entonces yo me enfoco en el otro, en la persona. Si está a mi lado, me enfoco en el problema. Incluso ellos hicieron un proyecto que me parece espectacular con israelíes y árabes de hacer el camino de Abraham hacia la mezquita de Abraham que está en Hebrón. Hicieron un grupo de gente, de judíos y de musulmanes que van hacia esta ermita que es digamos, un terreno sagrado para ambas religiones. De hecho, la semilla es seminal, es la semilla. Abraham es de donde nacen las dos religiones. Y está en esta zona que es de tan alto conflicto,
hicieron una como peregrinación y todo el proceso era ir caminando hacia la mezquita. Y entonces iban caminando por definición lado a lado durante varios días, platicando, etcétera, y con el proyecto común de llegar ahí. Eso genera emociones y eso genera una idea de tener algo enfrente que es lo que tenemos que atender juntos. Entonces, esa es una respuesta larga para la pregunta corta que era, ¿qué quiere decir lado a lado? Físicamente lado a lado. Que eso lleva a que emocional y psicológicamente nos pongamos junto al otro en un mismo terreno, ¿no? No hay ninguna relación de dominio. Es una negociación entre pares para resolver un problema que nos afecta a ambos. Entonces, la diferencia es que frente a frente peleamos y lado a lado trabajamos. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, el segundo punto que veíamos era el tema de los intereses. La negociación por posiciones suele ocultar lo que las partes realmente quieren, ¿no? Entonces, hay una metáfora muy común cuando se habla de negociación es la de dos hermanas que se despiertan en la mañana y hay una sola naranja y las dos la quieren. Y entonces empiezan a pelear. Y dicen, bueno, pues tú te quedas la mitad y yo me quedo la mitad, pero las dos se quedan descontentas porque no lo hablan, porque no saben cuál es el interés detrás de la necesidad de la naranja de cada una de ellas. Y entonces, en contraste, se sientan y se preguntan, bueno, ¿para qué quieres la naranja? Y una dice, es que quiero un jugo y con media naranja me sale muy poquito jugo. Y la otra quiere, es que yo quiero hacer un pastel de naranja. Entonces, yo y necesito la cáscara completa de la naranja. Entonces, hablando de esa naranja, surgieron dos, porque la que quería el jugo se pudo quedar con todo el jugo y la que quería la cáscara se pudo quedar con toda la cáscara. Se generó valor a partir del diálogo. Se hicieron dos pasteles de lo que era uno, se hicieron dos naranjas de la que era una. Esa es la diferencia entre la negociación distributiva y la negociación integradora. Entonces, si nos enfocamos en los intereses y no en las posiciones, si en vez de enfocarnos en yo quiero la naranja completa y se acabó, y tú te quedas sin nada, nos concentramos en yo la necesito para esto y tú la necesitas para esto otro, y puede haber infinidad de maneras de solucionar el problema. A lo mejor sí las dos necesitan el jugo, pero ¿cómo? ¿Y qué otra alternativa hay? ¿Y qué opciones hay? Y eso es a lo que vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, cada parte tiene múltiples intereses, eso también es importante. En una negociación, en general, no solamente es mi lado y tu lado y solamente este interés y ese otro interés. Tenemos muchos intereses. Entonces, hay otras maneras de resolver los problemas. Podemos haciendo esto, enlistando cuáles son los intereses y cuáles son las influencias, quiénes son los que están involucrados en el problema. ¿A quién afecta esto además de a mí? No soy solo yo. Y ahorita vamos a ver eso, qué implicaciones tiene para nosotras negociadoras mujeres. ¿Qué cosas influyen en estos intereses y quiénes se ven influidos o quiénes se ven afectados por esta negociación? Hacer explícitos los intereses de una manera específica, reconocer los intereses del otro como reales y como legítimos, plantear el problema antes que la solución. Eso también, muchas veces confundimos el problema con la solución. Llegamos y decimos, tenemos este problema y se resuelve de esta manera y se acabó. Eso es lo mismo que plantear una postura y aferrarte a tu postura, porque una cosa es el problema y otra cosa es la solución. Entonces, planteemos el problema antes que la solución. Ser flexibles con la solución, pero comprometidos con los intereses. O sea, no vamos a ceder en la resolución, digamos, no vamos a ceder en la importancia de resolver el problema, no vamos a ceder en el hecho de que se resuelva el problema, pero sí podemos ceder en cómo resolver. Puede haber infinidad de maneras de resolver. Eso quiere decir, bueno, es que vamos a ser negociadoras suaves, vamos a ser esta mamá cargando a su bebé porque somos estas mujeres maternales, buenas personas, generosas, cálidas y abnegadas. No, significa que vamos a ser suaves con la gente, sí, pero vamos a ser duras con el problema.
no vamos a dejar de ser, digamos, consideradas, vamos a ser duras, todo lo dura que sea necesario con el problema, pero suaves con la gente. Bueno, el siguiente elemento de este método es el tema de las opciones. Y Alina, te quiero interrumpir, sí, claro. perdóname, Dime. para hacerte una pregunta de las amigas que nos están viendo en Facebook Live. Virginia Reyes nos dice, en grupos políticos encontrados, ¿cómo dividir la naranja? Y si está de por medio la institución o solo es personal el enfoque. Ok, a ver, déjame tratar de responder la primera parte y a lo mejor con eso se responde la segunda. Lo que dice este método es que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro interés y cuál es digamos, cuál es el problema y cuál es nuestro interés. Y separar eso de nuestras diferencias, que en este caso lo plantea como diferencias personales, ¿no? De la gente, separar a la gente del problema, pero en el caso que plantean en la pregunta, pueden ser también diferencias políticas. Dos grupos políticos distintos pueden tener, sin embargo, intereses parecidos o los mismos intereses en un tema específico. No tienen dos grupos políticos encontrados que por definición estar en contra de todo lo que plantee el otro. No, hay muchísimos temas en los que pueden estar de acuerdo y en los que de hecho están de acuerdo. Y no significa, cuando están de acuerdo en un tema, que dejen de ser grupos políticos distintos y además alternativos, ¿no? Y que dejen de presentar alternativas al electorado. Es nada más que tienen el mismo interés en determinadas cosas o incluso la misma manera, la misma percepción de cómo se resuelve un problema. Entonces, la pregunta era si pueden grupos políticos distintos, digamos, ¿Cómo dividir la naranja en grupos políticos encontrados? Exacto. Grupos políticos encontrados pueden tener intereses distintos y compatibles o pueden tener el mismo interés y la misma manera, la misma propuesta para solucionar un problema. Entonces, digamos, la dificultad o la pregunta estaría en qué es lo que está qué es lo que está en juego o qué es lo que lleva al conflicto. El hecho de que de que son partidos políticos distintos o el tema en particular y la manera que tiene el otro de resolver el problema. Entonces, si el otro tiene un problema, tiene una manera de resolver el problema distinta a la mía, a lo mejor se puede, digamos, encontrar cómo pasarle la cáscara a un lado y el jugo de la naranja al otro lado. O a lo mejor se puede encontrar de manera conjunta otra manera de generar dos naranjas a partir de esa naranja. Y estoy pensando en la división del presupuesto, en fin, hay muchos temas que son así y hay muchos temas que se pueden ver como la naranja y que se pueden dividir de una manera en que, ¿para qué quiero yo el presupuesto? ¿No? El presupuesto dirigido a las mujeres. ¿Qué es lo que yo busco con ese presupuesto? ¿Qué es lo que busca el otro partido respecto a ese presupuesto? Entonces, ¿cómo divido la naranja? ¿Qué tal que a lo mejor hay maneras de resolver mi problema que no tienen que ver necesariamente con el presupuesto específico que estoy buscando? Que a lo mejor hay otra solución. Esa es una manera un ejemplo que se me ocurre de cómo dividir la naranja. Bueno, entonces el tercer elemento de este método es el tema de las opciones. Entonces, separarnos del problema y no decir, bueno, es que si o es este presupuesto para la atención de las mujeres o no es nada y no acepto ninguna otra solución, que es como en lo que nos casamos inicialmente, separarnos del problema por un rato, incluso a veces dicen ellos físicamente, incluso ponen una imagen muy simpática de subirnos al balcón, de subirnos como al palco y ver esa negociación como si no fuéramos nosotros los que están negociando, sino que hay alguien, es algo que está separado de mí. Yo soy un espectador por unos momentos. Y desde allá arriba, desde el balcón, desde el palco, ver el escenario y pensar, bueno, es que estas personas a lo mejor podrían hacer estas otras cosas. Y entonces a lo mejor
el tema de las mujeres se puede resolver de esta otra manera, más allá del tema del presupuesto. O a lo mejor el tema de la carretera que quiere construir este otro grupo político se puede resolver de esta otra manera, que no es necesariamente con ese presupuesto. Esa es la manera, eso es a lo que se refiere con pensar en opciones. Tomarse un tiempo para pensar incluso muy fuera de la caja, de una manera quizás muy loca, como con alternativas que no se nos hubieran podido ocurrir antes. Idear soluciones creativas que atiendan los intereses de ambas partes. El problema de que tenemos para identificar las opciones es que hacemos juicios de entrada, ¿no? Ya sabemos, es que lo que quiero es esto. Bueno, hacemos juicios prematuros, pensamos que hay una sola respuesta al problema y esa es mi respuesta y no escucho al otro, ¿no? Asumo que es un juego de suma cero, que es esto del pastel, ¿no? Asumo que si yo cedo en algo, más bien que si él gana algo, eso es algo que yo perdí. Entonces, parte de mi propósito en mi cabeza está que el otro pierda, porque si el otro pierde, yo gano. Eso es un juego de suma cero, ¿no? Lo que se suma el otro lo resta lo que se suma se resta, ¿no? Lo que suma él lo resto yo, lo que sumo yo lo resta él. También otro problema es dejar al otro la solución de su problema, ¿no? Como si el problema del otro fuera suyo y mi problema fuera el mío, ¿no? Como si no fueran el mismo problema. Y el hecho es que cuando hay una negociación tenemos el mismo problema, porque tenemos intereses en común. Para poder pensar en soluciones creativas, entonces tenemos que separar a la gente de la generación de las opciones y del juicio de las opciones. O sea, en el momento en que no tenemos que juzgar desde entrada, digamos, las opciones, sino darles un chance. Otra manera es ampliar las opciones en vez de buscar la solución, una solución, la que es perfecta, sino ampliar y pensar en multitud de opciones. Buscar cuáles son las opciones que generan beneficios mutuos e idear maneras de hacer que la decisión del otro sea simple, ¿no? Porque se atiende su interés. El último elemento de este método es el tema de los criterios. Y se refiere a que encontremos un acuerdo que se ajuste a criterios objetivos. A lo mejor son criterios, digamos, a lo mejor hay algún caso previo, ¿no? Hay cierta jurisprudencia que ya nos hace pensar que esta solución que encontramos es factible. A lo mejor es algo que se hace en otro país, a lo mejor es algo que se hace en otro tema. Entonces estamos encontrando una respuesta que es semejante a algo que ya se ha probado y que no, digamos, y que no es subjetivo, o sea, que no es algo que claramente privilegie a una de las partes en la negociación sobre la otra. Entonces, de esta manera tenemos como más claridad de que ninguna de las partes está obteniendo una ventaja injusta sobre la otra. Puede ser la ley, puede ser la costumbre, una opinión experta, una jurisprudencia. Una negociación sabia no es una en la que uno gane y el otro pierda, ¿no? No es ni esta negociación que tienen en la cabeza los hombres de un juego de pelota en donde uno gana y uno pierda. No es un juego de pelota ni es una visita al dentista. Es un juego donde ambos participantes y la comunidad en el derredor pueden ganar. Las mujeres, además, somos particularmente capaces de lograrlo. Y ahorita veamos por qué. Porque sí es cierto que tenemos esta tara de que la sociedad nos concibe como estas mamás amorosas y generosas que son por definición negociadores suaves. O al revés, si no somos esa mujer generosa y así, entonces somos esta bruja que súper empoderada y que come hombres, etcétera, etcétera, que nadie quiere ser tampoco, ¿no? Que termina siendo como nada atractiva, nada agradable, que nadie quiere como amiga, que nadie quiere, y que termina como ahí Margaret Thatcher, la dama de hierro, así. Los prejuicios acerca del estilo de la negociación de las mujeres, sin embargo, pueden ser una ventaja para ellas durante una negociación integradora, porque se nos considera suaves, pero podemos ser, o por lo menos podemos ser percibidas como más eficientes
en la identificación y la atención de los intereses más amplios, de la identificación de, digamos, de los intereses de uno y del otro, más allá de las posturas que yo tuve al principio y que mi contraparte tuvo al principio. Y además se nos puede considerar, se nos puede ver como más eficientes en la identificación de esos intereses y por lo tanto más eficientes también para negociar en paquetes, para negociar además como no solamente para nosotras mismas, sino también para una comunidad más amplia. Se nos considera que somos emocionales, pero también podemos ser más convincentes, porque sí solemos ser más apasionadas, digamos. Entonces, podemos ser más convincentes si desarrollamos estas habilidades de inteligencia emocional y de conciencia plena, de estar conscientes de qué es lo que estoy percibiendo, de esto que estoy sintiendo, a qué se debe, y entonces atender por separado problemas personales de problemas en el resultado, ¿no? De lo que hablábamos hace rato. Se nos considera mandonas, pero nuestra agresividad también puede ser percibida como parte de nuestra generosidad, porque es parte de una estrategia que va más allá de mí, que es parte de un nosotros. O sea, sí, a lo mejor soy mandona y a lo mejor soy muy apasionada, pero esto no es solo por mí. Yo no estoy negociando por mí, sino que estoy negociando por esta comunidad más amplia, estoy negociando por este interés que va más allá de mí. Y eso es muy convincente. Entonces, tenemos todas estas taras, pero también tenemos todas estas posibilidades de transformar nuestras taras digamos, en fortalezas, o todas estas fortalezas en las cuales se pueden transformar nuestras taras. Una pregunta más de aquí de las compañeras que nos acompañan en Facebook Live. Y creo que tiene que ver un poco con esto último que acabas de comentar. Cuando hay ciertos desequilibrios, digamos, al momento de negociar, Adriana Aguilar nos pregunta, hay gente abusiva y muchas veces puedes verlo con claridad. Esa actitud, en lo personal, a mí me causa enojo. ¿Alguna sugerencia para no engancharse? Yo entiendo que lo que Adriana quiere decir es esto, ¿no? O sea, hay gente que tiene más información, más competencias, más recursos para negociar y negocia, pues, a favor. De una manera abusiva, sí, por supuesto. O sea, y muchas veces nos acercamos a la mesa de negociación en esta posición de desventaja en la que a nosotros o a nosotras nos interesa más la relación que al otro y al otro le interesa más el resultado, o le interesa más el resultado que la relación. Y el otro está dispuesto a, digamos, imponerse porque la relación no le importa. Es estar, digamos, aquí con alguien que está aquí, ¿no? Alguien que tiene una estrategia, una actitud competitiva porque la relación no le importa mucho, pero el resultado le importa mucho. Y además tiene más poder que nosotros, ¿no? Entonces sí, hay veces que alguien abusa porque tiene más poder que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para llevar la negociación? Digamos que nosotros estamos aquí y nuestra contraparte en la negociación está aquí abajo. ¿Cómo hacemos para llevarla acá? Hay varias estrategias. Lo más importante es hacer saber al otro que de todos modos, aunque sea más poderoso que nosotros, nos necesita para ganar. Nos necesita para alcanzar su interés. Si no nos necesitara, no estaría sentado en la mesa de negociación. Entonces, hacer notar al otro que de todos modos nos necesita para ganar y que lo que va a obtener de una negociación es mejor que lo que podría obtener sin la negociación. Es mejor que su BATNA, es mejor que su mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Eso es lo más importante. Y hacerlo saber también que su interés también está en nuestra mente. Eso, porque eso también ayuda a que el otro quizás sea menos defensivo y sea menos competitivo. Sentarnos junto a él, ¿no? O sea, tenemos que pasar de una negociación distributiva a una negociación integradora. Y para pasar entonces de una negociación distributiva a una negociación integradora es esto, es hacer saber al otro que nos necesita para ganar, saber que que sepa el otro que tenemos en mente su interés también y que va a estar mejor el resultado, que va a resultar en una posición
mejor si el resultado viene de una negociación que si viene nada más de una medida unilateral. Otro consejo importante es este del que hablaban los autores, que citaba yo a los autores hace un rato, de lograr separar las emociones de la persona. O sea, más bien, perdón, separar las emociones de la negociación, es decir, separar el resultado de la persona. Saber esas emociones, este enojo del que habla la persona que plantea la pregunta, este enojo, ¿de qué resulta? Y, digamos, identificar los elementos. A lo mejor es la actitud del otro lo que nos causa enojo. A lo mejor es el que nos minimice, el que considere que nosotros somos menos valiosos o menos importantes. Todo eso genera muchas emociones y eso puede llevar al traste a una negociación. Entonces, tomar conciencia de qué es lo que está generando nuestro enojo, plantearlo en términos, digamos, no en términos del resultado de la relación, sino no en términos del resultado de la negociación, sino de la relación en la negociación. Y entonces, digamos, modificar el foco hacia el problema que tenemos en común. Y es el consejo que podría ayudar. Gracias. Alina, a mí me surge, por consiguiente, una inquietud. Indudablemente tenemos un enorme desafío, nosotras las mujeres. Me viene a la mente, la verdad, este recuadro del ganar-ganar, porque es la posición en la que veo que la sociedad civil organizada está haciendo su lucha desde sus respectivas trincheras. No veo otro recuadro que no sea ese. Sin embargo, me parece que es correcto lo que tú estás enfatizando, cómo cultivar esas emociones positivas, sobre todo en nosotras las mujeres, que a veces la pasión es la que nos arrebata para tomar cartas en el asunto en muchas cosas. Y la verdad es que yo veo tanta luchadora social que día a día hace la diferencia, pero justo esa parte emocional es lo que hace que nos debilitemos, lo has estado diciendo bien. Pienso en las mujeres que se están organizando en las comunidades rurales, que están luchando para salir al mercado. Sin embargo, una de las debilidades para sentarse a eso, a negociar, ese es uno de los factores que las está dejando a veces pues al margen de donde ellas pudieran impactar. A lo mejor aquí desde tu experiencia, de lo que nos estás compartiendo, si pudieras sugerir alguna acción para que quienes estamos en ese día a día con estas mujeres pudiéramos justamente concentrar acciones o estrategias para fortalecerlas en esta parte de cultivar o fortalecer sus emociones. No sé qué piensas. Es súper interesante pregunta, muchísimas gracias. Sí, el tema con las emociones es que muchas veces pensamos, y sobre todo nosotras, es algo que surge, o sea, que es algo que está como metido en cada una de nuestras células, es algo hormonal, ¿no? Es algo totalmente natural y por lo tanto es algo que no puede ser controlado y que además no tendría por qué pedírsenos que se controlara, ¿no? Como que nos parece muy, muy, digamos, mucho más aceptable pedirle a un hombre que controle su violencia, y pues claro que lo es, pero a nosotras pedirnos que controlemos nuestra emotividad o que controlemos nuestra, como no es algo que afecte, digamos, directamente al otro, no es algo que le saque sangre, no es algo que, pues no parece necesario controlarlo, ¿no? O nuestros gritos o nuestros exabruptos y así. Y además parece que es algo que no lo podemos controlar, ¿no? Ni podemos, ni queremos, ni como para qué. El primer paso sí es aceptar el hecho de que no somos solamente seres emocionales, ni hombres ni mujeres, ¿no? Ambos podemos ser presas de nuestras emociones y ambos podemos ser regentes de nuestras emociones. Las emociones no son malas en sí. El problema es cuando no las logramos controlar. O sea, nuestra rabia puede ser una enorme herramienta cuando no se convierte en un arma, ¿no?
puede ser una enorme herramienta porque es convincente, porque, porque también nos ayuda a identificar cosas, nos puede incluso ayudar a pensar mejor. Ese es el tema, que logremos que nuestras emociones nos lleven a pensar mejor y no bloqueen nuestra capacidad de raciocinio. Alina, discúlpame, si me permites, me atrevería a hacerte otra pregunta. Espero no errar en el momento para hacerlo, pero te escucho y me gusta porque fortaleces un poco el sentimiento de la mujer que se va empoderando. Pero ¿qué hay de esa población de mujeres que todavía es importante, que es una población sumisa, en el que mucho de lo que tú expresas está lejos de su realidad, de lo que simplemente por lo que el varón dice, así ella sea la que esté siendo la emprendedora, la que sepa que las pudiese tener algo para ganar, pues te termina aceptando la otra parte. Ahí sí por cuestión diré cultural todavía, entonces ahí, ¿cuál pudiera ser desde tu perspectiva el paso a seguir para quienes tenemos la posibilidad tal vez de acercarnos a ellas y orientar un poco más, tal vez con capacitación diferenciada? No sé, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo abordarías? Mira, yo creo que el empoderamiento de la mujer es una enorme responsabilidad. Porque no es gratuito que donde hay más feminicidios sea en Ciudad Juárez y en el Estado de México. Es en donde las mujeres ganan más que sus maridos, en una sociedad en donde los hombres han sido criados para mantener a sus familias. Y de repente su mujer gana más que ellos y entonces eso no puede sino hacerlos sentir a ellos castrados, ¿no? Los hace sentir que no valen. La sociedad entera les dice que son unos mantenidos, etcétera, etcétera. Y la única otra manera que encuentran de hacer notar su hombría es con golpes, es con el machete y es matando a su mujer. Entonces, el empoderamiento de la mujer tiene que pasar por también esa conciencia de que el machismo nos afecta tanto a nosotras como a ellos. El empoderamiento de la mujer, estoy convencida, tiene que pasar por también notar las cosas que el machismo le quita a los hombres, como esta posibilidad de ser ayudados, esta posibilidad de vivir en una pareja, esta posibilidad de que su esposa también colabore con los gastos de la casa, esta posibilidad de que ellos también gocen a sus hijos y que también les cambien los pañales y los carguen y sean unos papás presentes y sean parte de la memoria de sus hijos el resto de su vida. O sea, todas esas cosas que el machismo resta a los hombres. Entonces, el empoderamiento de la mujer tiene que pasar por ahí para que realmente las parejas sean parejas. Tiene que pasar por ver a los hombres, por ver lo que necesitan también los hombres y por ver lo que las mujeres pueden hacer por ello. Que las mujeres tengan mucha conciencia del problemón que significa para los hombres que ellas ganen más que ellos. Eso no significa que ellas se mantengan sumisas y en esta actitud acomodativa, ¿no? De yo pierdo y tú ganas, no. Significa de que también sepan que el otro va a ganar cuando ellas ganen. Que cuando ellas ganan, eso significa, es decir, que cuando ellas pasan más tiempo en el trabajo, que cuando ellas tienen más ingresos y lo que sea, eso significa que ellos también ganan, porque ellos pasan más tiempo con sus hijos. Ellos son los que también van a formar parte de la historia de esos niños. Van a tener más influencia en el devenir de esos niños, etcétera. Van a tener capacidad de mostrarse vulnerables, que también, hijo, que carga para los hombres no ser nunca vulnerables, ¿no? Todo eso también son triunfos para ellos. Creo que ese tiene que ser el empoderamiento de la mujer. Entonces, creo que estas son las conclusiones que yo saco, pero me encantaría que también saber las conclusiones que saca la gente que nos escuchó. Los conflictos pueden llevarnos a una ruptura o a una negociación. No siempre, no todos los conflictos llevan a negociaciones, nos pueden llevar a una ruptura. Hay diversos tipos de negociaciones, algunas nos desgastan y otras nos fortalecen. Una negociación puede lograr atender los intereses de ambas partes y también los intereses de la comunidad. La manera en que concebimos la negociación nos puede llevar a una o a la otra maneras de negociar o incluso evitar las negociaciones.
Diversos estudios han mostrado que las negociaciones rehuyen las negociaciones. Hombres y mujeres tenemos distintas maneras de negociar y esas diferencias nos pueden significar desventajas, pero también ventajas. Pues aquí termina la presentación, pero sí me encantaría saber, en fin, los comentarios de la gente, las preguntas, las conclusiones que sacan. Alina, no sé si me lo permitirían, tal vez, Masha, si logramos conjuntar todas las expresiones de quien nos está acompañando. Mientras eso sucede, me encantaría aprovechar la presencia de Ana Vázquez, que se está sumando, bueno, se sumó a la plática del principio, pero yo seguramente aceleré la introducción y no dejé que diera un saludo que me interesaba muchísimo que sucediera, porque además sé que hay afecto entre ustedes y además como vicepresidenta del colectivo de 50+1 capítulo Oaxaca, pues ha hecho un papel extraordinario y junto con Mariana pues nos mantienen a todas organizando este tipo de necesarios ciclos de pláticas para que nos orientemos mucho más de las decisiones que haya que tomar en el tiempo. Entonces, Ana, no sé si nos regalas unos minutos para saludar a Lina y sobre todo seguramente de la apreciación que tuviste de esta excelente conversación. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Narce. Pues a nombre de Mariana Benítez y del mío propio, del colectivo de 50+1 capítulo Oaxaca, Alina, pues te damos la bienvenida virtual aquí a esta tierra y esperemos que pronto pueda ser no virtual sino presencial con unas tlayuditas y unos chapulines y demás. Me va a dar muchísimo gusto. Alina y yo nos conocimos cuando teníamos como 18 años. En el ITAM, ¿no? El primer día, de hecho, en el día de la orientación, donde nos explicaron cómo iba a estar la cosa de ser universitarias, y fue muy lindo, y después Alina se fue al Colegio de México y demás, pero mantuvimos a lo largo de la vida la amistad, así que me da muchísimo gusto que hoy hayan podido ser testigas, además a que la mayoría somos mujeres, que Alina es una mente privilegiada, porque explicar un tema que en Harvard es una clase especializada y que le entendamos así en una hora, la verdad es que requiere de un talento enorme. Yo te agradezco muchísimo, me dejas pensando con muchas cosas ahora que trabajo tanto con temas desde la perspectiva de género, lo que decías del machismo, de cómo desde el feminismo diríamos que este orden patriarcal genera violencia no solo contra las mujeres, en efecto, genera violencia también contra los hombres, que muchas veces no son conscientes de estas, justamente, de estas pérdidas que tienen al no apropiarse completamente, por ejemplo, del rol de la paternidad afectiva, por tener que dedicarse tantísimas horas a trabajar. La encuesta nacional del uso del tiempo que salió apenas nos marca un dato muy revelador. Mientras que el 69% del tiempo los hombres en promedio lo dedican a actividades productivas, es decir, a su trabajo, por los cuales le pagan, las mujeres ocupan el 67% a trabajo también, o sea, no es que nos estemos rascando la panza, pero no remunerado. Entonces, eso genera desde luego una desigualdad muy grande, una falta de oportunidades clarísima para mujeres que tienen un enorme potencial, una falta de reconocimiento, y en el feminismo una de las explicaciones de por qué las mujeres somos competitivas entre nosotras y tiene que ver también con este tema de cómo negociamos entre nosotras, es que nos falta reconocimiento. Entonces, en general, tenemos poco reconocimiento y por eso nos cuesta trabajo muchas veces ver en las otras sus maravillosas talentos, cualidades. Entonces, yo sí creo que una de las herramientas que a mí me deja, por ejemplo, una reflexión, tu charla, es que podemos estar en una arena de cooperación, las propias mujeres, y conseguir sororariamente, ¿no? Que es las sororidades, esta hermandad entre mujeres, conseguir mejores cosas también cuando no adoptamos posiciones competitivas entre nosotros. No es fácil porque este orden patriarcal hace que solamente poquitas lleguen a la cima. Solamente 4.5% aproximadamente de los boards de empresas, de grandes empresas, tienen a mujeres sentadas ahí en la cima.
Y es un dato muy curioso porque saben que en Oaxaca, en los municipios de sistemas normativos indígenas, que son 417 municipios, una cantidad similar, solamente 4.5 de estos municipios indígenas están gobernados por mujeres. ¿Qué quiere decir? Que en todas las clases sociales, y en el campo, en la ciudad y en distintos contextos la tenemos más complicada. Y si lo hacemos solas, es más difícil. Pero creo que cuando tejemos redes como hoy, cuando pues muchas de ustedes no conocían a Alina y yo no la había escuchado recientemente exponiendo este tema que me parece fascinante y que creo que tiene una gran aplicación, Alina, porque hay programas de política pública y aquí Narce pues es experta, por ejemplo, en economía social. El gobierno invierte ahora, por ejemplo, mucho dinero en tandas, ¿no? Y en créditos. Pero quizá nos falta darle a las mujeres que están recibiendo ese dinero este tipo de herramientas que les permitiría que la tasa de conversión de su dinero fuera mejor si aprenden a negociar en mejores condiciones, ¿no? ¿A poco? ¿A poco no? Entonces yo pienso que aquí tenemos una beta riquísima pues para poder seguir estudiando este tema y a todo nivel. Oía yo que Adriana Aguilar, que además de que fue la secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, es una gran empresaria y hablaba de temas de negociación. Y entonces, grandes empresarias locales pueden usar esta herramienta, pero yo también lo veo factible como estas herramientas de la negociación, inclusive para las relaciones personales. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida de haber podido estar. Alina, ojalá que no sea la última vez. Narce, fantástico momento. Lo dijiste bien, Ana, este tipo de pláticas son necesarias para todas en cualquier momento y yo seré una de las primeras en presumirlo en las comunidades cuando ya podamos entrar a visitarlas. Ya nada más una última nota. Hay tres pilares del empoderamiento personal para las mujeres, para los hombres, pero uno tiene que ver con la autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Otro en la autonomía física, evidentemente si alguien te encierra y no te deja salir, pues no la tienes. Y desde luego el otro es la autonomía económica. Entonces, creo que en las tres facetas del empoderamiento, estas herramientas son utilísimas. No sé qué seguiría, si quisiéramos seguir profundizando, Alina, ¿qué nos recomendarías? ¿Alguna lectura? Y si pudiéramos tal vez hacer, no sé, en un mes otra capacitación, pero que nos dejes alguna tarea. En fin, yo le veo enormes posibilidades, igual estamos abusando de ti, pero sería fantástico que pudiéramos exprimirte un poquito más. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Ana, y qué gusto verte de nuevo después porque sí, ya hacía un rato que no nos veíamos. Pues muy encantada en lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto. Ya en la presentación que le voy a mandar a Masha de inmediato, viene bastante bibliografía, o sea, hay algunas como notas de página, a lo mejor vienen 4 lecturas, pero hay mucho más, entonces encantada les puedo hacer llegar una bibliografía y podemos hacer algún otro esfuerzo, algún otro encuentro, encantada. Muy bien, más para nosotras. Muy bien, pues no sé, Masha, si ahora sí se puedan derivar algunas preguntas. De Facebook Live. Aparte, o sea, quiero decirte, Lina, que hay muchos agradecimientos, muchos reconocimientos y creo que todos los que estamos viendo y escuchándote estamos pues profundamente agradecidas contigo. Entonces, al contrario. Esto más que una plática, una conferencia magistral. Entonces, muchas gracias, Alina. Me gustaría saber cómo las brechas generacionales son también fortalezas o debilidades para la negociación. Sí, el tema de las brechas generacionales es que significan también una enorme fuente de discriminación, ¿no? O sea, las diferencias generacionales son fuente de discriminación hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Los mayores discriminamos contra los más jóvenes contra los mayores, etcétera. Y eso lleva a pérdidas en la sociedad entera. Entonces yo creo que de lo que platicamos hoy se aplica perfecto también a las diferencias entre las generaciones, porque también entre generaciones solemos pensar que nos estamos repartiendo un pastel
finito, ¿no? Como que los empleos que tienen los jóvenes no los pueden tener los mayores, los empleos que tienen los mayores no los pueden tener los jóvenes. Parece como que los espacios que llenan los mayores no los pueden llenar los jóvenes y viceversa. Y no nos damos cuenta de que el pastel no es finito, que podemos entre todos generar valor. Y los adultos y los jóvenes, las generaciones X, Y, los millennials, los centennials, los baby boomers, la generación, pues ya dije la X, en fin, los dije en desorden, pero esas son las generaciones. Cada una tiene en sus fortalezas y sus debilidades mucho que aportar a la economía y mucho que aportar a la vida social. Y por lo tanto, también la negociación, digamos, de lo que no... Cuando encontramos puntos de desacuerdo, ¿no? Cuando hay elementos que debemos negociar, claramente hay posibilidades de encontrar, de generar valor y de encontrar opciones para resolver los problemas que atiendan los intereses de todos. El gran desafío en este caso en particular está en que es una discriminación que no se ve. Es una discriminación que parece que no tenemos, ¿no? O sea, como parece muy natural que discriminemos contra los adultos mayores en un empleo, porque pues no le voy a dar ese empleo, porque además él tampoco lo quiere, o sea, él lo que quiere es irse a descansar a su casa, ¿no? Entonces no estoy discriminando, estoy siguiendo la ley natural de la vida, que es que a eso de los 50 años uno ya no quiere seguir trabajando. Déjate tú a los 50, como por ahí de los 35, ¿no? Porque ¿qué oportunidad laboral han visto que digan que está abierta para gente de más de 35 años? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que es una discriminación tan omnipresente que no es visible y por lo tanto nos cuesta trabajo ver lo que los otros pueden aportar en una negociación integradora. Parece como que los intereses de los otros, los intereses de los millennials para los generación X o para los baby boomers, o los intereses de los baby boomers para la generación X, para los millennials, pues no son intereses que sean compatibles pues con los nuestros. La que sigue creo que se repite un poco con otra que ya hubo y es de María Antonieta Chagoya. Ella pregunta, pero ¿y qué pasa cuando una de las partes únicamente desea ganar, pero no ceder en nada? Ay, me entró una llamada. ¿Cuál debe ser la conducta de la persona que desea solucionar el problema? Sí, creo que sí es parecida a la que vimos hace rato, ¿no? Es como en estos cuadrantes, ¿qué pasa cuando tú te enfrentas con alguien competitivo, con alguien a quien no le interesa la relación, pero le interesa el resultado? Y además que tiene poder y no quiere ceder en nada. Si no quiere ceder en nada, entonces no hay negociación. O sea, si puede lograr lo que quiere lograr sin ti, entonces no hay negociación. Se va a quedar con su mejor alternativa posible, un acuerdo negociado. Pero si está sentado a la mesa de negociación contigo, tú tienes cierto poder. Hay algo que quiere de ti que no tienes si no es contigo. Entonces eso, aunado, sumado, digamos, a esta necesidad de controlar nuestras propias emociones de enojo porque nos están haciendo menos, etcétera, y nuestra capacidad imaginativa y creativa para encontrar soluciones que atiendan mis intereses y también los del otro, esa es la manera que tenemos de llevar a esta persona del cuadrante en donde no le importa la relación y sí le importa el resultado, a ese cuadrante en el que le interesa tanto la relación como el resultado. Muchas gracias, Alina. Si no te importa, pudiéramos concluir la siguiente pregunta. Masha. Sí, nos queda una pregunta más de Virginia y ella pregunta que en contextos de violencia cada día más agudos, ¿cómo hacer para la resolución de conflicto? Santo Dios. Híjole, es que si yo tuviera esa respuesta, caray. Si alguien tuviera esa respuesta. De embajadora de... Pues mira, así la verdad es que el problema de la violencia en México es un problema complejísimo y con muchísimas variables. Le llaman estos wicked problems, estos problemas que son sistémicos, que hay un montón de elementos que influyen, que no hay una variable
más importante que otra, y al mover variables, una sola variable también distorsiona todo, en fin. O sea, lo que decíamos hace un ratito de la violencia contra la mujer, tratamos de empoderarla y a veces logramos justamente que la maten, ¿no? Entonces, estos problemas, el problema de la violencia es uno de estos muy complejos. Ahora, dicho esto, que es como como mea culpa, una especie de disclaimer, perdón por usar la palabra en inglés, pero así como diciendo, bueno, no puedo resolver ese problema, ¿no? Partamos de la base de que yo no puedo resolver ese problema. Pero dicho eso, hay algo que sí es bien importante, y es que no hay manera de resolver los problemas de una manera no violenta que no tenga que ver con la negociación. La manera no violenta de resolver los problemas tiene que ver con la negociación. Alina, lo que menos quisiera es abusar de tu generosidad, pero me está diciendo Masha que despierta interés lo que sigues diciendo. Entonces hay una última pregunta que no sé si tu tiempo nos los permitiría, y ya de ahí ya prometemos ir cerrando para no agotar más tu tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esta va a ser la última pregunta ahora sí, y vamos a buscar agendar con Alina otra sesión posteriormente. Y suena bastante interesante, creo que nos toca a todas las mujeres, sobre todo con los estereotipos que mencionabas al inicio, ¿no? De cuando las mujeres negociamos tendemos a ser vistas como mandonas o demasiado bitchy, pero no bitchy. Entonces, la pregunta es, en cuanto a la estructura del mensaje, el no es muy fuerte y tajante en una negociación. ¿Cuál sería la recomendación en el uso del lenguaje para una negociación? En el uso del lenguaje, o sea, cuando no queremos utilizar el no. Ok, hay lo que dicen los especialistas en el tema de el no y de cómo es un sí y. ¿No? O sea, en vez de decir no, decir sí y, no sí pero, sino sí y. Y eso ayuda a pensar en el interés del otro como legítimo. ¿Tú quieres esto? Sí. Y también es importante esto otro. Tú quieres esto, que a mí me parece que es un no, ¿no? Que es imposible de lograr. Pero siempre reconozco que es legítimo que lo hagas. Entonces, si de lo que se trata, si la pregunta se refiere específicamente al lenguaje, lo que se recomienda es un sí y. Además de esto que tú buscas para esta comunidad que necesita el agua, que necesita que se construya esta presa, ¿sí? Y la otra comunidad necesita transporte. No se puede eso porque necesitamos este presupuesto para esta otra cosa. Sí, eso se necesita y también se necesita esto otro. Tenemos este problema en conjunto que necesitamos resolver esto y necesitamos resolver esto otro. Muy bien. Pues Alina, muy agradecidas con tu tiempo, con la generosidad de esa experiencia que nos has compartido y muy buena presentación. Creo que sumo solo lo que mis compañeras han estado mencionando, pero a nombre del colectivo de 50+1 Capítulo Oaxaca, te mandamos un abrazo muy cariñoso, muy agradecidas y reconocidas, con la promesa de que te estaremos molestando en otro momento. Y bueno, pues me parece que muy satisfechas porque fue bastante bueno este encuentro. Entonces, pues, me reitero a tus órdenes, al igual que a nombre del colectivo y de este gran grupo de mujeres que día a día hacen la diferencia. Pues muchas gracias y de verdad que las felicito muchísimo por esta iniciativa y por este proyecto. Creo que es súper útil. Oaxaca es así como el estado de la República, de verdad, así es por muchísimas razones, hay mil cosas que nos llenan de cariño por Oaxaca y es una maravilla que estén haciendo esto por las mujeres de Oaxaca y lo agradezco, lo aprecio muchísimo. Les mando un abrazo y muchas gracias.